Capítulo 461, Sabio de los 6 caminos. Impostores. Mi madre, ¿cómo está? Cuando Uchiha Kei salió del micromundo del Genjutsu especialmente preparado para Tsutsuki Kaguya, Tsutsuki Amura se acercó de inmediato con preocupación. En respuesta, Uchiha Kei sonrió e hizo un gesto de aprobación. No te preocupes. La ancestro Kaguya está muy satisfecha con su vida actual y está dispuesta a esperar pacientemente. Teniendo en cuenta que, como ser de larga vida, su sentido del tiempo es completamente diferente al de los mortales, incluso si tuviera que esperar 8 o 10 años, no le parecería mucho tiempo. Así que tenemos tiempo suficiente para cambiar su forma de pensar poco a poco. Hizo una pausa, luego su expresión se volvió seria. Sin embargo, señor Amura, no creo que sea correcto que sigas evitando esto. Si tienes la oportunidad, deberías reunirte con la ancestro Kaguya en persona y hablar las cosas con ella. Al fin y al cabo, eres su hijo, y tu personalidad es mucho mejor que la del ancestro Agoromo. Al menos en cuanto a la actitud hacia ella, definitivamente eres más capaz de hablarle con amabilidad. Tras escuchar esto, Tsutsuki Amura guardó silencio por un momento antes de finalmente suspirar y asentir. Sí, lo haré. Dame algo de tiempo para prepararme. Cuando esté listo, iré a ver a madre. Al escuchar esto, Uchiha Kei no dijo nada más. Había dicho lo que necesitaba decirse. Eran asuntos propios de sus ancestros. Aunque era un descendiente de sangre, no quería entrometerse demasiado. En cuanto a ganarse a Tsutsuki Kaguya, tenía sus propios métodos, que continuaría avanzando. Para este ancestro de corazón bastante puro, siempre que uno entendiera lo que quería y lo que le preocupaba, y luego abordara esos puntos de dolor, en realidad era mucho más fácil de tratar que muchos otros. Al menos, mucho más sencillo que persuadir a Uchiha Madara en su momento. Por supuesto, eso también se debía a que las circunstancias eran diferentes. En aquel entonces los recursos escaseaban y los tiempos eran difíciles, mientras que ahora los recursos eran abundantes y diversos. No se podía comparar directamente. Los dos salieron del mundo del Genjutsu, dejando un transmisor de señal especial en el lugar del sello de Tsutsuki Kaguya antes de partir. Antes de irse, apostaron varios Setsu blancos superiores allí como guardias, y Uchiha Kei incluso los recompensó de antemano, dejándoles saborear una vez más el sabor de la gran técnica de las papilas gustativas del intestino. Naturalmente, los Setsu blancos tuvieron que levantar sus brazos derechos a 45 grados para mostrar lealtad. Solo se puede decir, verdaderamente leales. Tras regresar al mundo ninja, Uchiha Kei miró a Tsutsuki Amura y dijo, Señor Amura, ha llegado el momento. El asunto con el ancestro Agoromo, es hora de resolverlo. Amura asintió sin vacilar. Sí, en efecto. Ya me he preparado para este asunto. En otras palabras, cuando se trataba de su madre, sentía culpa y vacilación, eligiendo evitarla por ahora, pero cuando se trataba de su querido hermano mayor, podía actuar de forma decisiva. Verdadero amor fraternal. Era evidente que Amura había aprendido muchísimo durante su tiempo en el espacio de aprendizaje. Aunque solo había pasado medio año en el mundo real, para Amura había sido una experiencia de aprendizaje de casi 60 años. 60 años. Una cantidad increíble de tiempo de estudio. Y como hijo de Kaguya, aunque no había heredado los rasgos de larga vida completos del clan Tsutsuki, la mayoría de sus atributos seguían siendo heredados, otorgándole un cerebro sobrehumano. Sin descartar su capacidad cerebral debido a una fuerza física abrumadora como ciertos superhéroes con capa, Amura se había convertido en un maestro en ciencias, filosofía, humanidades y más. Al comprender verdaderamente muchas cosas, Amura se dio cuenta de lo rudimentario y simplista que había sido cuando él y su hermano sellaron a su madre y crearon el mundo ninja a su manera. Ahora, era pura historia oscura. En aquel entonces, Amura había actuado principalmente a petición y persuasión del sabio de los 6 caminos, y por lo tanto naturalmente gran parte de su resentimiento latente estaba dirigido hacia Agoromo. No suficiente para ser odio, pero suficiente para justificar algo de amor fraternal. En la historia original, el sabio de los 6 caminos, Tsutsuki Agoromo, permanecía oculto en la tierra pura, existiendo como su creador y gobernante, esencialmente el dios del inframundo del mundo ninja. Para hacerlo aparecer, tenía que salir por su propia voluntad. Incluso en la era de Boruto, no había forma de obligarlo a aparecer. Por supuesto, para la época de Boruto, es posible que el sabio de los 6 caminos ni siquiera existiera ya. De cualquier manera, hasta la era de Boruto, siempre fue una figura de fondo.
Su única aparición en batalla siendo en flashbacks, y en la historia principal apareció solo para potenciar a Naruto y Sasuke, las dos reencarnaciones del chakra de sus hijos. Y solo con eso, Naruto y Sasuke se volvieron al instante lo suficientemente fuertes para suprimir al Madara Jinchuriki de las 10 colas, y luego derrotaron a Kaguya juntos. Así que aunque las acciones de Agoromo eran extrañas, era innegablemente poderoso. Un ser así. Uchiha Kei no tenía idea de cómo hacerlo aparecer por su propia voluntad. No era como en ciertas fanfics donde se podía amenazar a sus hijos Naruto y Sasuke. Además, no había garantía de que funcionara, y el Naruto y el Sasuke de aquí eran del mundo ninja N2. Quién sabe si al sabio de los 6 caminos del mundo principal le importaría. Así que eso quedaba descartado. En cuanto al mundo ninja N2, ese era el mundo de Boruto con muchos arcos originales del anime, completamente diferente del mundo principal, que era una réplica exacta del mundo de Shippuden. Nadie sabía qué podría pasar si sacaban prematuramente al sabio de ese mundo. Así que por ahora lo dejarían en paz. Solo después de que el mundo principal estuviera completamente preparado tomarían acción allí. Apuntar al sabio de los 6 caminos era una de esas preparaciones, y una extremadamente importante, porque su habilidad para potenciar era crucial para Uchiha Kei y su grupo. En todo el mundo ninja, pocos podían obligar al sabio de los 6 caminos a salir, quizás ninguno. Pero Tsutsuki Amura era una excepción. Como hermano menor del sabio, el ancestro del clan Hyuga tenía los medios para localizar directamente a su hermano mayor. De hecho, medio año atrás, Amura había preguntado si debían sacar a su hermano a la fuerza, pero Uchiha Kei se negó, ya que el momento no era el adecuado. Ahora, con todos los preparativos completos, era momento de ejecutar el paso final. Así, Uchiha Kei y Tsutsuki Amura llegaron a un lugar muy oculto. Fuera del continente ninja, en una remota isla de aguas profundas que nunca apareció en la historia original. Junto a ellos venían Naruto y Uchiha Sasuke. La isla parecía sin nada especial. Una isla baldía deshabitada. Pero bajo el control de Amura, se activaron mecanismos ocultos, la isla tembló, y una barrera invisible se abrió, revelando un pasaje que conducía al subsuelo en su centro. Sasuke y Naruto miraron a su alrededor con curiosidad. Ambos sabían que el objetivo era encontrarse con el sabio de los 6 caminos de este mundo, y ambos sabían que eran las reencarnaciones del chakra de sus dos hijos en el mundo ninja N2. Sus sentimientos eran comprensiblemente complicados. Por supuesto, no admitirían ser los hijos del sabio, y Uchiha Kei y Amura habían dicho lo mismo. Aunque tenían el chakra de Indra y Asura, seguían siendo Uchiha Sasuke y Naruto, tal como Uchiha Madara y Hashirama Senju habían sido el Shura del mundo ninja y el dios de los shinobi respectivamente. Siguiendo la guía de Amura, el grupo entró en el pasaje. Se activó una técnica de transferencia espacial, similar al Jutsu rayo volador, pero más estable. Sin embargo, a diferencia del altamente flexible rayo volador, esta era una teletransportación de punto fijo. Cambiar el destino y fallaba. Demostraba que aunque el sabio había estudiado la transferencia espacio-temporal, era muy inferior al Jutsu rayo volador desarrollado posteriormente por Tobirama Senju. Al fin y al cabo, esa era anterior era primitiva. La fuerza de los hermanos Tsutsuki era una fortaleza divina de nacimiento, el poder hereditario de su clan. El ninjutsu en sí solo fue desarrollado más tarde por el hijo de Agoromo, Indra. En términos de habilidad, Agoromo difícilmente era un maestro. Solo alguien cuyo linaje le permitía apartar los problemas de un golpe. Después de la teletransportación, el grupo llegó a un espacio subterráneo oculto. Llamas azules se encendieron, proyectando una luz inquietante y fantasmagórica, como si estuvieran entrando al inframundo. Luego, una bola de fuego azul fantasmal apareció en el centro, tomando forma rápidamente. El espíritu anciano del sabio de los 6 caminos, exactamente como se veía en la historia original. Cuernos en la cabeza, cabello erizado, una túnica blanca decorada con magatama, rinnegan en ambos ojos, un rinnegan rojo sangre en la frente, una larga barba puntiaguda. Su apariencia envejecida irradiaba autoridad y una presencia opresiva. Si se ignoraban sus acciones cuestionables, era la indiscutible figura de fondo de primer nivel del mundo ninja. Desafortunadamente, sí tenía muchas acciones cuestionables. Por ejemplo, ahora. Al verlos, Amura frunció el ceño profundamente y preguntó gravemente: ¿quiénes son exactamente ustedes? Ante esto, Uchiha Kei y los demás guardaron silencio, sus expresiones difíciles de controlar, todos mirando a Amura, cuyo rostro era el que más se contraía. Al fin y al cabo, era el hermano menor del sabio, y su propio hermano mayor no podía reconocerlo. Aún así, Amura podía entenderlo.
O Agoromo verdaderamente no lo reconocía, o lo reconocía pero no podía confirmarlo. Tras convertirse en espíritu heroico, algunos aspectos fundamentales habían cambiado, y su apariencia más joven era en efecto desconocida para Agoromo. Además, aunque Amura era verdaderamente Amura, Naruto y Sasuke también eran las reencarnaciones del chakra de los hijos de Agoromo. Podía sentirlo, pero no eran del mundo principal. La huella del mundo era diferente. Así, la reacción de Agoromo fue fría. Para él, este era un grupo de personas casi pero no del todo correctas. La reacción normal de una persona ante un grupo de impostores. Francamente, no atacar de inmediato demostraba una paciencia notable. Por supuesto, también podría ser que en su estado actual, Agoromo no pudiera pelear en absoluto, tal como en la historia original, donde nunca mostró capacidad de combate después de la muerte, solo habilidades de apoyo de primer nivel. Cualquier hazaña de combate póstuma existía solo en la fanficción. Se podría decir que Agoromo era un personaje con gran contraste entre el trasfondo y la personalidad. Una existencia antigua con rasgos contradictorios. Al fin y al cabo, en el trasfondo, el sabio de los 6 caminos ostentaba el rango de dios de la creación y la destrucción, un verdadero ser supradimensional. Pero semejante ser fue relegado a un papel secundario, y ahora su reacción confirmaba la brecha entre el bombo y la realidad. Amura dio un paso al frente. Hermano mayor, verdaderamente ya no eres lo que eras. Ni siquiera puedes distinguir mi situación. Verte así me entristece profundamente. Agoromo frunció el ceño, mirando fijamente a Amura. ¿Quién eres tú? No, aunque te sientes similar a mi hermano menor, tu alma es diferente. Impostor, no creas que puedes engañarme. Al hablar, una presión feroz y cortante irradió de él. La furia de un hermano mayor y ancestro hacia un vil forastero que pretendía ser su amado hermano menor. Amura guardó silencio por un momento, luego exhaló profundamente. Hermano mayor, entiendo tu sospecha. Mi alma ha cambiado en efecto, porque ahora soy un espíritu heroico. Por eso soy diferente a antes. Si no me crees, entonces solo puedo contarte secretos que solo tú y yo conoceríamos. Agoromo quedó desconcertado. Algo se sentía extraño. Amura se acercó más y comenzó a susurrar. El ceño de Agoromo se frunció más profundamente, luego se transformó en sorpresa, luego en vacilación, y finalmente en una expresión muy complicada y mezclada. Al final, Agoromo lo aceptó. No habló más de impostores, porque algunas cosas verdaderamente solo él y su hermano menor sabían, detalles que nadie más conocía. Capítulo 462, el sabio de los 6 caminos brutalmente torturado, poder de trampa robado ¿qué? ¿En verdad quieres liberar a madre? No. Absolutamente no. Hermano mayor, conozco tus preocupaciones y entiendo por qué quisiste que te ayudara a sellar a madre en ese entonces. Sí, madre era extrema en ese momento, y muchas de sus acciones eran inaceptables. Pero, ¿fue realmente la elección correcta lo que hicimos en aquel entonces? Como hijos de madre, ¿fue verdaderamente correcto de nuestra parte usar la fuerza para sellarla? No, creo que estuvimos equivocados. Porque nunca intentamos verdaderamente hacer que madre cambiara por sí misma. En cambio, elegimos un método extremo. Ese error en sí mismo fue lo que hizo que todo saliera mal. ¿Qué quieres decir? Amura, ¿por qué dices eso? No me digas, que tú también has caído. Así que parece, hermano mayor, que nunca has pensado ni una sola vez que estabas equivocado. Solo hice lo que era más correcto en ese momento. Amura, tú sabes esto muy bien, ¿verdad? Sí, tú correcto. Como era de esperar, sin someterse a un aprendizaje verdadero y sistemático, hay cosas que incluso tú, hermano mayor, con toda tu sabiduría, no puedes entender. Amura, ¿qué estás tratando de decir? Lo que quiero decir es, hermano mayor, es el momento. Es hora de que te des cuenta de tu verdadero error. Kei-kun. Mientras Tsutsuki Amura y el sabio de los 6 caminos chocaban ferozmente con palabras, Amura finalmente llamó a Uchiha Kei. Esta era la señal acordada de antemano entre ellos. Uchiha Kei inmediatamente dio un paso al frente y activó su Rinnegan, sobresaltando al sabio de los 6 caminos. Pero antes de que el sabio pudiera reaccionar, Amura atacó, activando su Tenseigan y restringiendo por la fuerza el alma del sabio. Si el sabio aún estuviera vivo, restringirlo habría sido difícil, pues era en efecto más fuerte que Amura. Pero en este estado de alma, no era rival. Además, Amura no intentaba hacerle daño a su hermano, simplemente inmovilizarlo, dándole a Kei la oportunidad de arrastrar a la fuerza al sabio al mundo ilusorio. Las condiciones estaban dadas. Kei activó su habilidad, atrayendo al sabio de los 6 caminos al mundo de la red mental.
Incluso el sabio no pudo resistir el jalón forzoso de Kei mientras estaba inmovilizado. Mientras la conciencia del sabio era arrastrada adentro, la de Amura le siguió de inmediato, entrando al mundo del genjutsu. Allí, Amura vio a su hermano Agoromo, atónito de encontrarse en su cuerpo más joven, con incredulidad escrita en su rostro. No muy lejos, Uchiha Kei estaba de pie sonriendo, esperando que comenzara el espectáculo. Afuera, al ver a sus ancestros entrar a la ilusión, Uchiha Sasuke y Naruto se miraron el uno al otro y, en tácito acuerdo, montaron guardia a ambos lados, esperando pacientemente a que sus mayores resolvieran sus problemas psicológicos. Dentro del mundo de la red mental, Amura le explicó todo sobre este mundo ilusorio a Goromo. El sabio quedó atónito. No podía comprender cómo un ser más joven podía crear una ilusión que superara incluso el Tsukuyomi infinito. A la señal de Amura, Kei invocó su autoridad como maestro del mundo de la red y restringió directamente al sabio de los 6 caminos. Furioso, Agoromo rugió contra ellos, exigiendo que se detuvieran. Fue inútil. Los dos lo ignoraron, decididos a llevar a cabo su plan. A partir de ahí, mantuvieron el espíritu del sabio cautivo dentro de este mundo, similar a como Uchiha Itachi había controlado a Kabuto en la historia original, excepto que ahora Amura y Kei estaban encadenando el espíritu del propio sabio. Con este paso completado, Amura asintió a Kei. Entendiéndolo, Kei cambió al modo mod del juego, enviando la conciencia de Agoromo a un mundo simulado especial, donde viviría como uno de los incontables personajes del juego, experimentando las dificultades y luchas de la vida. El razonamiento de Amura era simple. En aquel entonces, él y su hermano mayor estaban demasiado por encima de todo, incapaces de comprender verdaderamente los pensamientos y necesidades de la humanidad. Decidieron todo desde su elevada posición, lo que condujo al fracaso definitivo. Para hacer que su hermano mayor se diera cuenta de sus errores, tenía que despojarlo de ese pedestal divino, obligándolo a experimentar la vida desde la perspectiva de un mortal. Difícil para cualquier otro, pero dentro del mundo de la red mental, rico en recursos infinitos, era sencillo. La verdadera simulación de la vida mortal, incluso con reencarnaciones repetidas, estaba completamente al alcance. El plan de Amura era que la conciencia de Agoromo pasara por innumerables reencarnaciones, viviendo diversas vidas, sufriendo, luchando, sintiendo alegría, tristeza y desesperación. Solo a través de esto podría comprender verdaderamente la esencia de la vida. En esencia, era muy similar a lo que Kei le había hecho a Uchiha Itachi, excepto que el calvario de Itachi había sido nada más que puro tormento. La prueba de Agoromo, sin embargo, sería un ciclo interminable de lucha, donde el resultado de cada vida dependería de sus propias acciones. Una vez que Agoromo fue enviado a este ciclo independiente de reencarnaciones, Amura suspiró de alivio y asintió de nuevo a Kei. Kei retiró su conciencia de la ilusión, luego convocó a Sasuke y Naruto, que esperaban afuera. A continuación, Amura manipuló el espíritu del sabio para que actuara. A la señal de Kei, Naruto levantó su mano derecha, Sasuke la izquierda. El poder espiritual del sabio surgió, presionando sus palmas contra sus manos levantadas. En ese instante, su poder divino se activó, tal como en la historia original, cuando les otorgó mejoras de poder. Los dos sintieron de inmediato una energía abrumadora inundando sus cuerpos, saturando cada fibra de sus seres, elevándolos a las mismas formas que una vez tuvieron en la batalla contra Kaguya Tsutsuki. Naruto obtuvo el modo sabio de los 6 caminos, mientras que el ojo izquierdo de Sasuke se transformó en el Rinnegan. No solo eso. Todo el cuerpo de Sasuke fue fortalecido a un nivel comparable al cuerpo de sabio de Hashirama Senju, aunque esta transformación era visualmente discreta, pareciendo común. En la historia original, después de la guerra, Naruto perdió el modo sabio de los 6 caminos, mientras que Sasuke conservó su Rinnegan pero perdió el inmenso poder del cuerpo de sabio, haciendo que esas formas fueran mejoras temporales. Pero aquí, Kei no tenía intención de dejar que semejante fuerza abrumadora desapareciera. En cambio, se aseguró de que las formas se volvieran permanentes. Así, una vez que Naruto y Sasuke recibieron las mejoras, Kei les indicó que no se apresuraran a probar el nuevo poder. En cambio, entraron al mundo ilusorio de nuevo, donde Amura los guiaría, usando el flujo de tiempo alterado y las simulaciones para ayudarlos a absorber y dominar completamente sus poderes de trampa. Este era el plan desde el principio. Así que sin vacilar, Naruto y Sasuke entraron una vez más al mundo del Genjutsu. Capítulo 463, la caída de Kaguya Tsutsuki. Llegó rápidamente el proceso de Naruto y Sasuke para dominar sus poderes de trampa transcurrió sin contratiempos.
Al fin y al cabo, con el propio Tsutsuki Amura guiándolos personalmente, incontables detalles que habrían sido imposiblemente difíciles para otros no representaron ningún obstáculo. Aún así, dominar completamente semejantes poderes no era sencillo. Al fin y al cabo, la ley de conservación de la energía no podía ignorarse. El poder que el sabio de los 6 caminos otorgó era tan abrumador que llevaba un efecto similar al de las 8 puertas internas. Una liberación ardiente y explosiva. La diferencia era que aquí, lo que se quemaba era el poder puro en sí mismo. Así, para convertir este regalo en una parte permanente de sus propias habilidades en lugar de un impulso temporal y único, requerían la ayuda de Uchiha Kei. Gracias a la habilidad del Mangekyo de Kei y el sistema de datos similar a un juego, podía estabilizar y preservar el poder de los 6 caminos, convirtiéndolo en una habilidad duradera en lugar de un estallido fugaz. Solo absorbiendo completamente esta esencia del regalo del sabio, fundiéndola en su ser y obteniendo control perfecto de su estado a nivel de los 6 caminos, Naruto y Sasuke estarían verdaderamente calificados para estar en el campo de batalla contra el clan Tsutsuki, en lugar de convertirse, como en Boruto, en reliquias abandonadas por el flujo del tiempo. Uchiha Kei había invertido grandes expectativas y recursos en estos dos protagonistas. También esperaba que ellos retribuyeran este esfuerzo con contribuciones de igual valor. Mientras tanto, mientras Amura instruía a los dos en la adaptación a su nuevo poder, Kei simultáneamente usaba la función de grandes datos de la red mental para registrar cada detalle. Con sus habilidades únicas y funciones basadas en datos, Kei podía incluso replicar y aplicar el poder de trampa a sí mismo. Y eso era solo la base. Según el análisis, una vez que la competencia alcanzara cierto umbral, Kei podría distribuir el impulso a otros, tal como lo había hecho el sabio de los 6 caminos. Esto era completamente posible. Kei ya tenía la habilidad, mediante la activación del Dioso en combinación con el Rinnegan, de otorgar mejoras a aquellos integrados en su sistema de datos del juego. El modo sabio de los 6 caminos, en su esencia, era simplemente otra mejora. De tener éxito, esto les daría una poderosa nueva carta de triunfo, fortaleciendo su posición contra el clan Tsutsuki. Pero su mayor fuente de confianza no era otra que Kaguya Tsutsuki, y específicamente, la Kaguya de su mundo principal. En este mundo principal, la princesa Kaguya no estaba ligada por ninguna estructura de rama principal versus rama secundaria. Era simplemente la princesa del clan Tsutsuki, una noble celestial nacida en un estatus similar a los dragones celestiales del clan Tsutsuki. Sin embargo, en cualquier mundo, el destino de los Tsutsuki siempre era el de devorarse mutuamente. Era por eso que, a pesar de su alto linaje, Kaguya rechazó ese destino. En verdad, era profundamente anti-Tsutsuki en su naturaleza. Su debilidad y gentileza la hacían inadecuada para el camino de consumir a otros para alcanzar la divinidad. Al fin y al cabo, no todo el mundo podía ser un emperador despiadado. Sin embargo, independientemente de su temperamento, su fuerza y estatus eran innegables. Por su propio testimonio, solo un puñado en el clan Tsutsuki la superaba en poder. Por ejemplo, podía suprimir fácilmente a la Kaguya del mundo N2 o incluso a Isiki Tsutsuki. En efecto, Kei usó el mundo ilusorio para simular el poder de Isiki Tsutsuki, basándose en el retrato canónico de Boruto, su propia comprensión de la verdadera escala de poder del mundo ninja, e inteligencia recopilada del Setsu negro del mundo N2. Después de enfrentarse a este Isiki simulado, Kaguya guardó silencio por un momento antes de preguntar: ¿es todo? ¿Por qué mi contraparte en otro mundo temería tanto a ese Isiki? Estaba genuinamente desconcertada. Para ella, el poder de Isiki no era nada. Similar a comparar la escala de Shippuden con Boruto, un nivel de fuerza tan separado que los dos ni siquiera podían medirse lado a lado. Por supuesto, solo el combate real podría probar si la simulación era precisa. Por ahora, los datos eran teóricos. Se necesitaría un combate real para saberlo con certeza. Así, una vez completadas sus preparaciones actuales, planeaban ir directamente al mundo N2 a buscar a Isiki Tsutsuki, o a liberar a la Kaguya de ese mundo. La Kaguya del mundo principal no tenía objeción. Aunque eran contrapartes paralelas, destinadas a devorarse mutuamente, no sentía ninguna hostilidad hacia su otro yo. En cambio, sentía un profundo vínculo de parentesco e incluso el deseo de coexistir pacíficamente. Ambas Kaguyas eran rebeldes contra el destino Tsutsuki, rechazando el ciclo de devoración y resistiendo convertirse en presas ellas mismas. Comparada con la Kaguya del mundo principal, la Kaguya del mundo N2 era mucho más trágica. La Kaguya del mundo principal había sido una existencia cumbre desde su descenso, una diosa celestial. Pero la Kaguya del mundo N2, ella,
Vivió con desesperación, directamente amenazada con convertirse en alimento de Isiki. Fue en esa desesperación que emboscó a Isiki, dando forma a la historia de los shinobi de su mundo. Y en aquel entonces, era tan débil que incluso humanos ordinarios podían amenazar su vida. De hecho, fue engañada por un pequeño señor feudal para casarse y tener hijos. En contraste con la exaltada diosa del mundo principal, la vida de la Kaguya del N2 estaba llena de humillación y sufrimiento. Una diosa arrastrada de su trono y avergonzada. Así, la Kaguya del mundo principal sentía profunda lástima por su otro yo, desarrollando incluso un instinto protector hacia ella. Sí, la Kaguya del mundo principal quería proteger a la Kaguya del mundo N2. Solo se podía decir. La tragedia de la Kaguya del mundo N2 era suficiente para entristecer a todos los que la veían o escuchaban. ¿Cómo supo la Kaguya del mundo principal sobre el mundo N2? Naturalmente, Uchiha Kei se lo había contado. A medida que su estrategia de guiarla avanzaba, y una vez que ella se había sumergido completamente en el mundo ilusorio, absorbida en juegos interminables e indulgencias otaku, deslizándose irreversiblemente hacia la vida de ermitaña, Kei juzgó que era el momento adecuado. Le habló del mundo N2 y le preguntó sobre el clan Tsutsuki. La Kaguya del mundo principal quedó sorprendida, pero rápidamente lo aceptó. Como Tsutsuki, no le sorprendían los mundos paralelos. De hecho, el clan los había estudiado durante mucho tiempo, y dentro de sus filas existían facciones extremistas que atravesaban universos paralelos específicamente para cazar y devorar a otros Tsutsuki. Al fin y al cabo, el destino del clan era devorar incesantemente a otros, evolucionando hacia la divinidad multiversal. Y si existían universos paralelos, entonces los Yotsutsuki alternativos eran naturalmente presas también. El clan Tsutsuki era, en el sentido más verdadero, glotones cósmicos. Para oponerse a ellos, el mundo ninja no tenía otra opción que elevar continuamente su propio poder, manteniéndose a la par de la evolución del clan tanto como fuera posible. Si eso requería hacer trampa, entonces hacer trampa era el camino necesario. Si el poder era externo o prestado no importaba, porque sin la fuerza suficiente, ninguna cantidad de justicia o rectitud evitaría que los Tsutsuki los aplastaran. Frente a semejantes seres, sobrevivir era la primera prioridad. Capítulo 464, el sabio de los 6 caminos se une al equipo para golpear a los Tsutsuki. El sabio de los 6 caminos, Agoromo Tsutsuki, obtuvo una nueva vida. Finalmente comprendió los sentimientos de los mortales y se dio cuenta de lo que los mortales realmente necesitan. Paz. Belleza. Entendimiento mutuo entre las personas. Tonterías. Todo eso es la arrogante basura de quienes están encaramados en lo alto. Sí. Lo que él mismo había hecho alguna vez, lo que había perseguido alguna vez, era una porquería vacía, impotente y engreída. Creía ser grande e idealista, actuando por el mundo ninja y por toda la humanidad, sin embargo nunca resolvió los problemas más fundamentales. Era simplemente un soñador engreído, un tonto con poder invencible que nunca una sola vez dirigió su mirada hacia la gente más baja y más numerosa. Sí, esa era la evaluación del sabio de los 6 caminos de su antiguo yo. Verdaderamente sentía un profundo sentido de vergüenza y desprecio hacia quien solía ser. No, incluso sentía una fuerte aversión al mero título de sabio de los 6 caminos, y esa aversión había crecido hasta un extremo. Era un estado genuino de me odio a mí mismo. No había nada que hacer. Uchiha Kei había preparado un menú fijo para el sabio de los 6 caminos, dejándolo experimentar adecuadamente los nodos clave de la historia. El sabio de los 6 caminos vivió como soldado y como plebeyo, como erudito y como general. En cada reencarnación, sus memorias previas eran selladas para que verdaderamente creyera ser un mortal. Solo cuando cada reencarnación terminaba podía recordar muchas cosas. Tras experimentar todo tipo de eventos en la historia, para que comprendiera las mareas de la historia y cómo los mortales luchan incesantemente por espacio vital y por poder y deseo, fue entonces hecho, tanto como ciudadano del país del fuego como extranjero, para vivir todo desde la gran era de la navegación hasta la era industrial, para que pudiera comprender el curso y los cambios de la civilización humana. Más tarde, fue llevado a encontrarse con aquellas épocas brillantes, cuando las estrellas de la humanidad brillaban. El sabio de los 6 caminos vivió muchas vidas en muchas identidades, se aproximó a esas grandes figuras tanto de lejos como de cerca, y de ellas aprendió muchos grandes ideales. Finalmente, como soldado, siguió a cierta figura que lo había experimentado todo. Esto verdaderamente le hizo comprender el poder contenido en la palabra pueblo, completando así una purificación exhaustiva del sabio de los 6 caminos de adentro hacia afuera.
Para decirlo claramente, toda esta serie de experiencias usó largos periodos de reencarnaciones repetidas y el impacto de muchas vidas para destrozar el orgullo y la perspectiva elevada del sabio de los 6 caminos como hijo de Kaguya Tsutsuki, como el hijo de Dios, y lo hizo mirar el mundo desde el punto de vista de los mortales, del escalón más bajo, para entender lo que la gente verdaderamente necesita. Esperar que el mundo esté eternamente en paz y que las personas se entiendan mutuamente es ciertamente un gran ideal. Pero si semejante ideal nunca procede de la realidad, si falla en resolver incluso las necesidades más básicas de supervivencia y bienes materiales, entonces es puro utopismo, una pose engreída desde lo alto. Desafortunadamente, el antiguo sabio de los 6 caminos no podía entender esto en absoluto. Todo lo que persiguió a lo largo de su vida eran cosas como castillos en el aire. Nunca dirigió su mirada a las raíces, ni entendió la importancia de una base sólida. El resultado final fue 1000 años de turbulencia en el mundo ninja. Aunque Setsu Negro era el principal culpable detrás de esa turbulencia de 1000 años, el sabio de los 6 caminos sabía muy bien que él mismo apenas podía eludir la responsabilidad. Era el creador del nuevo orden del mundo ninja, y este creador hizo muchas cosas absurdas. El sistema tenía problemas tan numerosos como los pelos en una vaca, y nunca usó verdaderamente el poder del chakra para hacer mejor a la gente. Aunque esto tenía mucho que ver con la era y con las formas de pensar, el sabio de los 6 caminos no clasificaría el problema como tal, porque sentía que un problema es un problema y un error es un error. Otros factores no cambian eso. Retrocediendo 10.000 pasos, algunos problemas en realidad no tienen nada que ver con la era. Incluso en tiempos antiguos, muchas cosas podrían haber sido resueltas. Era solo porque se había acostumbrado a estar en lo alto que nunca consideró tales preguntas, pasando por alto así esas cosas diminutas pero extremadamente importantes. En resumen, todo era culpa del sabio de los 6 caminos. Yo, Agoromo Tsutsuki, estoy profundamente avergonzado. JPG. Con tales sentimientos extremos, el sabio de los 6 caminos se unió a las filas de Uchiha Kei para luchar por un futuro mejor para el mundo ninja. Y cuando se enfrentó al hecho de que Naruto y Sasuke ya habían activado sus trucos, aunque se sintió un poco sin palabras y pesaroso, no dijo nada e incluso preguntó si se necesitaba su ayuda. Todo lo que se puede decir es que esta oleada de revolución meticulosa fue verdaderamente exhaustiva. Después de eso, la información sobre el clan Tsutsuki fue naturalmente transmitida al sabio de los 6 caminos. Supo que el mundo ninja aún tenía enemigos tan aterradores, y llegó a entender de qué había estado huyendo su madre en aquel entonces. Esto hizo que el sabio de los 6 caminos sintiera una presión enorme. Sin embargo, cuando pensó en la situación actual del mundo ninja y en los métodos maravillosos que Uchiha Kei y los demás habían demostrado, se relajó de nuevo, y la sensación era desconocida. No había otra opción. Siempre había sido el alto responsable de sostener el cielo cuando colapsaba, y al descubrir de repente que había personas aún más altas que podían sostener el cielo, naturalmente produjo un sentimiento fuerte y sutil. Aún así, el sabio de los 6 caminos no desagradaba ese sentimiento, y estaba bastante feliz de ofrecer cualquier ayuda que pudiera. Así, al igual que su hermano menor Amura Tsutsuki, el sabio de los 6 caminos se convirtió en uno de los espíritus heroicos bajo el estandarte de Uchiha Kei, y rápidamente se unió al gran plan para despejar la etapa secreta del mundo ninja N2. Esta llamada etapa secreta era, por supuesto, los hermanos sabio de los 6 caminos del mundo ninja N2, la Kaguya N2, e Isiki Tsutsuki, quien estaba oculto en las sombras y aún presente hasta el día de hoy. Además, al enterarse de que en como máximo algo más de una docena de años el mundo ninja N2 sufriría un ataque de otros Tsutsuki provenientes más allá de los cielos, el sabio de los 6 caminos sintió aún más que el tiempo no esperaba a nadie. En efecto, una docena de años no es poco. Sin embargo, para alguien como el sabio de los 6 caminos, cuya mentalidad era en esencia la de un ser de larga vida, una docena de años no contaba como mucho tiempo en absoluto. Lo hacía querer actuar de inmediato y resolver todos los problemas del mundo ninja N2 de una sola vez. Sí, aunque mucho había cambiado, algunas cosas no lo habían hecho, como el heroísmo personal. Pero eso también es natural, y no puede llamarse incorrecto. El mundo ninja es un mundo trascendente donde el poder puede verdaderamente concentrarse en uno mismo. En semejante mundo trascendente, decir no te entregues al heroísmo personal simplemente falla en considerar las leyes objetivas. Si verdaderamente se quiere llegar a un punto donde el heroísmo personal sea innecesario, se debe completar el superárbol tecnológico de la ingeniería genética y dejar que la gente del mundo ninja logre una ascensión genética colectiva. No hay otra opción.
Comparado con otras rutas de ascensión tecnológica, el mundo ninja, habiendo sido profundamente influenciado por el clan Tsutsuki, naturalmente posee los prerequisitos para la ascensión genética. Esos prerequisitos están al descubierto ante el mundo ninja. Es la ruta más probable y la más rápida para lograr la ascensión. Capítulo 465, el plan para cultivar el fruto del chakra. Ishiki Tsutsuki finalmente encontrado a medida que todo el clan Tsutsuki era persuadido por Uchiha Kei, la gran guerra ninja en el mundo principal también ardía a pleno, y la coalición shinobi multinacional impulsada por los daimi y los nobles sufrió un golpe devastador. Un ataque quirúrgico y preciso lanzado por la élite de la aldea de la hoja descendió sobre la coalición, destruyendo las bases logísticas de cada bando mientras también se apoderaba de todos sus Hinjiki. De un solo golpe, la capacidad bélica de la coalición recibió un golpe devastador, y todo el conjunto de bestias con cola del mundo principal fue obtenido. Las bestias con cola fueron enviadas casi de inmediato al mundo del genjutsu, y esta vez Tamamo no Mae, la figura de hermana mayor entre las bestias con cola, ni siquiera necesitó intervenir. En el momento en que las bestias con cola vieron a los hermanos Tsutsuki viviendo allí, cayeron de rodillas en el acto, sin ni una pizca de orgullo o desafío de bestia con cola que quedara. Especialmente cuando vieron a Kaguya Tsutsuki, comenzaron a temblar directamente, la totalidad de sus bestias sintiéndose mal. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí Kaguya Tsutsuki? ¿No fue sellada esta ancestro ya? ¿Por qué está ella aquí también? Ese era el único pensamiento que tenían las bestias con cola recién llegadas. Miedo genuino, porque Kaguya Tsutsuki las contrarresta naturalmente y las ansía. Como encarnaciones del chakra, quiere tragarlas de vuelta y hacer que regresen al cuerpo madre. Para las bestias con cola, eso es 1000 veces más aterrador que la historia de terror más espantosa del mundo. Por supuesto, ese miedo solo duró un momento, porque las bestias con cola veteranas que ya habían llegado al mundo del genjutsu lo entendían todo e inmediatamente tranquilizaron a sus nuevas compañeras, poniendo en calma a los recién llegados. En cualquier caso, Kaguya Tsutsuki, por ahora, ya no será una enemiga del mundo ninja. Además, siempre que Uchiha Kei y los demás puedan demostrar verdaderamente la capacidad de destruir al clan Tsutsuki, Kaguya Tsutsuki dejará caer sus últimas reservas y se unirá completamente a su bando. Con ese fin, después de discutir los asuntos con los hermanos Tsutsuki y Uchiha Kei, el sabio de los 6 caminos, quien en realidad tiene una considerable capacidad de investigación científica, se unió directamente al equipo de investigación de Orochimaru y abrió un nuevo tema de investigación. Ese tema era el plan para cultivar el fruto del chakra del árbol dios. Sí. Si quieren destruir al clan Tsutsuki, deben tener al menos el poder que pueda enfrentarse al clan Tsutsuki. Y para que la gente del mundo ninja logre esto en un mundo supremacista del linaje como el mundo shinobi, confiar solo en su propio esfuerzo es muy difícil. Por lo tanto, activar los trucos es una necesidad, y la mejor manera de activar los trucos es, sin lugar a dudas, consumir el fruto del chakra del árbol dios y ascenderse directamente al nivel de los Tsutsuki. Por supuesto, si quieres que se produzca el fruto del chakra, debes drenar la energía vital de todo el mundo ninja, lo cual no se hace fácilmente. Así que si quieren cultivarlo, no es algo que pueda decidirse a capricho. Debe garantizarse que la vitalidad del mundo no se vea dañada. Así, para lograrlo, también necesitan ayuda desde otros ángulos de trampa, a saber, necesitan que Uchiha Kei, el mayor jugador de trucos de todos, ayude a activar los trucos. Afortunadamente, esto puede hacerse, especialmente para Uchiha Kei tal como está ahora. La materialización de la imaginación lograda combinando el sistema de red mental con el poder del Rinnegan puede lograr lo inconcebible, y la existencia de la red mental también puede extraer la energía necesaria para configurar el fruto del chakra del mundo de la red mental. Además, todo tipo de objetos fabricados por el sistema, así como esos suministros y medicinas, pueden proporcionar una enorme ayuda en esta investigación de cultivo. Sin mencionar nada más. Normalmente, para recrear las 10 colas se necesitan las 9 bestias con cola completas. Para cultivar un árbol dios capaz de producir un fruto del chakra se necesitan las 9 bestias con cola completas. Pero ahora no es necesario. Las bestias con cola de los dos mundos solo necesitan cada una cortar una porción de chakra, y usando los objetos de recuperación proporcionados por Uchiha Kei, pueden recuperar rápidamente lo que perdieron. Así, mediante este método, hacer que las 10 colas reaparezcan ya no es un problema. Y después de que las 10 colas reaparezcan, el chakra necesario para cultivar el fruto del chakra también puede ser proporcionado por las bestias con cola.
Mientras Uchiha Kei aún tenga suficientes objetos de recuperación, las bestias con cola no tienen que preocuparse por sus vidas. Afortunadamente, los ingresos de Uchiha Kei son enormes ahora. Los beneficios aportados por dos mundos ninja más las existencias de primer nivel del mundo shinobi incluso le permiten hacer múltiples sorteos de espíritu dorado de lotería cada día. Esto ha resultado en muchas cosas buenas en el inventario de su sistema. No se puede decir que no haya necesidad de preocuparse por el consumo, pero ciertamente es suficiente para cultivar cierto número de frutos del chakra. Además, a medida que la gran guerra ninja del mundo principal continúa, la aldea de la hoja, liderando al país del fuego y los territorios recién conquistados para desarrollarse, verá a cada vez más personas capaces de jugar el juego del genjutsu, y los ingresos que le traen también continuarán aumentando. Por lo tanto, el nivel de trampa de Uchiha Kei también está aumentando constantemente, y la tasa de crecimiento en sí misma sigue aumentando. Por esta razón, todos decidieron que el primer fruto cultivado sería dado a Uchiha Kei para consumir. Después de que consuma el fruto del chakra y complete la promoción de su nivel de vida, las habilidades especiales de Uchiha Kei inevitablemente evolucionarán de nuevo, y el grado de evolución sin duda será bastante enorme. Para entonces, lo que podrá lograr podría estar más allá de la imaginación de los demás. Quizás, para ese entonces, la habilidad de materialización de la imaginación de Uchiha Kei pueda verdadera y permanentemente modificar la realidad, y una vez que eso pueda hacerse, el cultivo plural de frutos del chakra ya no será un problema. Incluso podría ser posible la producción en masa. No hay otra opción. El nivel de trampa de Uchiha Kei es simplemente así de explotado. Especialmente después de presenciarle usar esta abrumadora habilidad de materialización de la imaginación, Orochimaru y los otros investigadores cayeron al instante en un fervor extremo. Todos se dieron cuenta claramente de cuánto puede ayudar esta habilidad de crear algo de la nada en varios temas de investigación. Se puede decir que esto activó un truco definitivo. Debido a esto, Uchiha Kei incluso tuvo que usar un clon marioneta, manteniéndolo presente durante largos periodos y estacionado en el instituto, para que el clon pudiera abrir el Rinnegan en cualquier momento para usar la materialización de la imaginación y ayudar a Orochimaru y a los demás a hacer investigación. No había otra opción. Esto es realmente demasiado útil. Especialmente cuando Orochimaru y los demás necesitan ciertos materiales y herramientas clave, la materialización de la imaginación puede resolver directamente muchos problemas. Incluso si los objetos materializados por la imaginación tienen un límite de tiempo de uso y desaparecen cuando el tiempo se agota, no importa, porque los objetos son reales, y la investigación e invenciones llevadas a cabo usando esos objetos también son reales. Mientras los datos y la información estén registrados, pueden buscar directamente sustitutos o buscar objetos reales para llevar a cabo la invención y creación formal. Esto puede parecer que no ayuda mucho, pero colocado en la investigación científica real, equivale a obtener un impulso no fijo que aumenta la velocidad de investigación entre un 10% y un 100%, dependiendo de los objetos materializados y los efectos necesarios. Encima de eso, Uchiha Kei ya ha añadido mejoras permanentes a Orochimaru y a los demás, como mayor velocidad de pensamiento y mayor inspiración. Solo se puede decir que esta ronda de mejora ha llegado directamente a un aumento exponencial. Así, para el tema del cultivo del fruto del chakra del árbol Dios, el progreso de la investigación aumentó extremadamente rápido, y muy pronto tuvieron resultados y un plan suficientemente maduro. Y bajo tales circunstancias, en el segundo mundo ninja, ciertas búsquedas dieron fruto. Oculta dentro del segundo mundo ninja, fue encontrada la organización que aparece en Boruto, Naruto Next Generations, y de igual manera fue encontrada la persona poseída por Isshiki Tsutsuki, Jigen. Capítulo 466, el derrumbe del viejo sistema traído por la guerra mundial Shinobi apuntando a Tsutsuki y Isshiki, cazar y capturar a este tipo es precisamente el plan de Uchiha Kei y su equipo. Sin embargo, dada la situación actual, llevarlo a cabo sigue siendo muy difícil. No es que no puedan ganar. Más bien, capturar a Tsutsuki y Isshiki es difícil. Si solo se tratara de matarlo, la dificultad no sería alta. Simplemente haz que los hermanos Tsutsuki vayan, y Uchiha Kei asista por el costado, aplicando una mejora con su habilidad especial, y podría hacerse. Es exactamente porque matar a Tsutsuki y Isshiki ya no es un problema que han dado un paso más. Pretenden capturarlo vivo. Al fin y al cabo, un miembro vivo del clan Tsutsuki tiene un enorme valor de investigación. Para lograr este objetivo, ahora no es el momento de actuar contra Kara y Tsutsuki y Isshiki. Todavía necesitan seguir acumulando fuerza, subiendo de nivel e investigando para lograr mayores avances.
Como mínimo, primero deben producir el primer fruto del chakra para que Uchiha Kei pueda completar una mejora en el nivel de vida. Esto no es algo que pueda completarse en poco tiempo. Por lo tanto, Uchiha Kei y los demás deben ser pacientes. Afortunadamente, el tiempo es lo único que no le falta a Uchiha Kei y a su grupo en este momento, y el largo trecho por delante pertenece a su período de crecimiento. En esta situación, Uchiha Kei continúa creando más juegos de Genjutsu, y esos creadores de juegos que encontró también han comenzado a esforzarse de verdad. Uno tras otro, se están creando juegos que no son ni del tipo hecho por Uchiha Kei ni obras maestros artísticas al estilo de Jiraiya. Aunque básicamente ninguno puede compararse con los juegos de Genjutsu que desarrolló Uchiha Kei, tampoco se han convertido en basura total. Al fin y al cabo, este primer lote de creadores de juegos de Genjutsu que reclutó son personas con ideas y perseverancia. Incluso Pakura, la mujer que se descarriló por las obras maestros artísticas de Jiraiya, se ha lanzado de lleno a crear tales obras maestros artísticas. Lo que ha creado tampoco es basura, sino obras con bastante historia y jugabilidad. De hecho, en términos de jugabilidad, incluso supera las obras maestros artísticas de Jiraiya. En pocas palabras, cuando se trata de jugar, una vez que las mujeres se sueltan, son muy talentosas. Solo que el proceso de creación de juegos de Pakura no duró mucho. Porque Tsunagakure fue destruida, el tercer Kasekage murió en batalla, y los shinobi supervivientes de Tsunagakure apenas mantenían la línea con la ayuda de la aldea de la hoja, luchando al borde de la muerte. Pakura eligió terminar su misión encubierta y regresar directamente al lado de Tsunagakure para ayudar a su aldea a superar su crisis. Uchiha Kei está muy al tanto de esto, pero no la detuvo. A medida que la guerra mundial shinobi continuó, Tsunagakure sufrió traición y golpes severos. Siendo una aldea adscrita al país del viento, Tsunagakure ya estaba destinada a no tener camino de regreso al futuro que una vez imaginó. Y debido a que su supervivencia actual depende del apoyo de la aldea de la hoja, significa que el futuro de Tsunagakure le resultará difícil obtener una verdadera independencia y autonomía. Caer bajo el control de la aldea de la hoja es el resultado de Tsunagakure. De hecho, como el temporalmente elevado cuarto Kasekage, Rasa está completamente confundido sobre el futuro y no tiene ninguna confianza en absoluto. No puede liderar a Tsunagakure para derrotar a las fuerzas aliadas shinobi, no puede sacudirse el control indirecto de la aldea de la hoja, y ni siquiera sabe hacia dónde debe ir Tsunagakure a partir de aquí. Al fin y al cabo, traicionado por el daimi del país del viento, Tsunagakure se ha convertido esencialmente en un perro que ha perdido a su amo, caminando directamente hacia un callejón sin salida, demostrando que el sistema al que alguna vez se aferró ya no puede mantenerse. Es más, dado que la aldea de la hoja ya no oculta su objetivo de cambiar el cielo y la tierra ni los métodos para hacerlo, Rasa se ha dado cuenta de que quizás entregarse completamente a la aldea de la hoja es el mejor resultado. Especialmente a medida que la guerra mundial shinobi continúa, la aldea de la hoja ocupa cada vez más nuevas tierras, y las personas en esos territorios recién ocupados pueden ver con sus propios ojos que sus días están mejorando. A medida que rápidamente pierden la confianza, e incluso llegan a odiar a sus antiguos países y daimis, el sentimiento de Rasa se vuelve aún más fuerte. Incluso se ha dado cuenta de que la conquista y reforma del mundo shinobi por parte de la aldea de la hoja no es solo en términos de fuerza e instituciones, sino también en términos del sustento de la gente. Nunca hubo mucho nacionalismo en el mundo shinobi para empezar. Aunque hay cierto sentido de identidad nacional, frente a los buenos días traídos por la productividad supercharged de la aldea de la hoja, quien, aparte de los intereses creados fuertemente dañados, rechazaría el gobierno de la aldea de la hoja. De todas formas, la vida visiblemente está mejorando. Los plebeyos que pueden verdaderamente comer hasta saciarse en cada comida dicen que nunca podrán devolver la bondad de la aldea de la hoja. La lealtad es lo único que pueden devolver a la aldea de la hoja. No hay nada que hacer. Los beneficios traídos por el gran desarrollo de la productividad son demasiados. En estas técnicas de cultivo, Orochimaru y los demás ya han avanzado al punto de combinar el poder del estilo madera para hacer crecer los granos más rápido y mejor, y también pueden usar el poder del chakra para nutrir la tierra de modo que la fertilidad del suelo no se pierda debido al crecimiento constante de los cultivos. Incluso han utilizado, a la inversa, medios técnicos para hacer fértil la tierra baldía. La legendaria Tierra Negra puede incluso crearse a gran escala directamente a través de la tecnología. Francamente, semejante tecnología agrícola, de vuelta en su mundo anterior antes de que Uchiha Kei cruzara, verla habría hecho que sus ojos se pusieran rojos de sangre. Es simplemente una tecnología que desafía a los cielos.
Con cosechas tan extremas, las tierras bajo el gobierno de la aldea de la hoja simplemente no carecen de alimentos. Hay tanto que no puede consumirse todo, impulsando directamente un gran salto en la industrialización. Los pergaminos de aprendizaje también resuelven los problemas de demasiados analfabetos y escasez de trabajadores especializados. Además, diversas industrias de acuicultura y ganadería también se han desarrollado al extremo, y con el mayor desarrollo de la pesca, el problema de comer carne se ha resuelto a velocidad de cohete. Ahora, bajo el gobierno de la aldea de la hoja, sin decir en todas partes, pero al menos en el 70% de los lugares, las personas ya han alcanzado la libertad de comer carne, y los lugares restantes también pueden resolverse rápidamente a medida que continúa el desarrollo sostenido. Se puede decir que los problemas de sustento ya no son un problema para la aldea de la hoja ahora. La aldea de la hoja ha entrado verdaderamente en una era moderna y próspera de manera chat, un gran espectáculo que el mundo shinobi no ha logrado en los últimos 1000 años, y que ni siquiera se atrevía a imaginar. Precisamente por esto, los nobles y daimis están ahora inimaginablemente aterrorizados. El enfoque de la aldea de la hoja, esta inconcebible velocidad de desarrollo, y la fuerte inversión y avance en el sustento de la gente, gobernando de modo que los problemas de ropa, comida, vivienda y transporte de todos sean resueltos, y de modo que todos tengan escolaridad y dinero para ganar, esto está arrancando de raíz a las viejas potencias, barriendo completamente hacia el basurero de la historia. Sin embargo, aunque los nobles y daimis restantes estén aterrorizados y furiosos, es inútil, porque las fuerzas aliadas shinobi simplemente no pueden derrotar a la aldea de la hoja. Están siendo suprimidas por la aldea de la hoja en el sentido más verdadero. Lo que más horroriza a esas personas es que la aldea de la hoja no tiene intención alguna de negociar o acordar un armisticio. Pretenden mantener la guerra en curso, seguir mordisqueando los territorios de las viejas potencias poco a poco, y completar una transformación exhaustiva del mundo shinobi de esta manera. Se puede decir que cuando la aldea de la hoja capturó todas las bestias con cola, ya no ocultó su propósito. Todo se está haciendo abiertamente, precisamente para que todos los países y todos los bandos del mundo shinobi puedan verlo. Verdaderamente. Ya ni siquiera fingiendo más. Francamente, el impacto y la subversividad de esta conducta no tienen precedentes. Especialmente bajo el nuevo sistema de la aldea de la hoja, cuando el sustento de la gente mejora rápidamente, cuando las personas obtienen esperanza y apoyan conscientemente a la aldea de la hoja, el impacto en los ninjas del bando aliado es enorme. Su visión del mundo sufre un golpe devastador. ¿Puede hacer esto el mundo shinobi? ¿Pueden lograr esto los shinobi? No somos los shinobi solo herramientas, sino también verdaderamente capaces de convertirnos en administradores y hacer mejor la vida de la gente. Entonces, ¿por qué pueden los nobles y los daimis seguir existiendo? O más bien, ¿hay alguna necesidad de que los nobles y los daimis sigan existiendo? Parece que esas figuras encumbradas no son necesarias para el mundo shinobi. Más bien, sin estas personas, ya sea shinobi o gente común, todos podrían vivir mejor. Preguntas, pensamientos, ideas. Lo que surge de esto es un cuestionamiento y una mentalidad rebelde sin precedentes hacia ese sistema decaído y el pensamiento tradicional que han persistido durante milenios. Esto es lo que más temen los nobles y daimis. Lo que aterra aún más a esos nobles y daimis es que este es un mundo sobrenatural. Si fuera un mundo sin magia, los nobles y daimis aún podrían usar el poder para ordenar por la fuerza a sus ejércitos y a su gente que les obedecieran y así mantener su dominio. Pero en el mundo shinobi, este mundo sobrenatural, el verdadero poder lo tienen los shinobi. Y cuando los shinobi verdaderamente se den cuenta de la verdad de que el puño es la autoridad, los buenos días de los nobles y daimis llegarán a su fin. Por supuesto, este cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. Aún requiere algo de tiempo para fermentarse, y todo esto está dentro del plan estratégico de la aldea de la hoja. La unificación y reforma del mundo shinobi del mundo principal será imparable. Capítulo 467, Uchiha Kei está a punto de alcanzar el nivel del creador en la guerra mundial shinobi del mundo principal, la situación tendía hacia la estabilidad, y ambos bandos entraron en un punto muerto. Por supuesto, este punto muerto era deliberado por parte de la aldea de la hoja. En realidad, estaban mordisqueando mientras consolidaban las tierras recién tomadas, y entrenando continuamente a funcionarios civiles que pertenecían y eran leales a la aldea de la hoja, enviándolos a administrar diversas localidades, logrando que el poder verdaderamente fuera delegado hasta el campo. El modelo que tomaron como referencia era el de Dai de antes de la transmigración de Uchiha Kei.
Para lograr esto, dado que la aldea de la hoja también tenía fuerza absoluta para destruir todo el mundo shinobi, naturalmente no había necesidad de apresurarse. Ni siquiera necesitaban temer los ataques terroristas y asesinatos organizados por otras fuerzas. El Setsu Blanco monitorearía a esos tipos, y ningún movimiento escaparía a la vigilancia del Setsu Blanco. De hecho, las llamadas fuerzas aliadas shinobi intentaron estas cosas, y más de una vez, pero cada vez terminó en fracaso. No solo no lograron traer daño y problemas a la aldea de la hoja, sino que en cambio sufrieron grandes pérdidas. Esto hizo que la Alianza Ninja entendiera que cada uno de sus movimientos estaba bajo el control de la aldea de la hoja. Era sofocante, enloquecedor y aterrador. Para este punto, las intenciones de la aldea de la hoja eran las intenciones de Sima Sao, conocidas por todos, y de hecho la aldea de la hoja nunca había pensado en ocultar su objetivo. Precisamente por esto, todos los bandos estaban presos del pánico, pues incluso sabiendo lo que la aldea de la hoja pretendía hacer, no podían detenerlo. Solo podían observar mientras la aldea de la hoja se tragaba el mundo shinobi entero paso a paso, y luego hacía que el mundo shinobi siguiera cambiando según su voluntad. Esto encendía la ira y la furia, y sin embargo no había nada que hacer. Además, no faltan personas inteligentes en el mundo, quienes veían la situación claramente y sabían que no podían vencer a la aldea de la hoja, ya estaban considerando una salida. Algunos incluso estaban listos para desertar. De hecho, a lo largo de las fronteras de los territorios bajo control de la aldea de la hoja, cada día había personas corriendo hacia las áreas de la aldea de la hoja. No solo ninjas, sino también grandes cantidades de civiles, refugiados, para ser precisos. La guerra desencadena turbulencias. La turbulencia crea innumerables personas que huyen por sus vidas. Esto es inmodificable, e incluso el control planificado de la aldea de la hoja sobre la intensidad de la guerra no es excepción. Además, bajo un sistema social rígido que había persistido durante 1000 años, esos nobles y daimis eran del tipo que, si hacían aunque sea un poco de lo que un ser humano debería, no serían tan inhumanos como lo eran. Mientras vertían recursos masivos en la guerra, ciertamente pensarían en maneras de compensarlo. ¿Y de quién eran mejor estos nobles feudales para extraer y compensar? Naturalmente, de los plebeyos indefensos sin capacidad de resistencia. En este mundo extraordinario, incluso el poder extraordinario más necesario para la resistencia estaba en manos de los grandes. Los plebeyos solo podían soportar la explotación, y su único medio de resistencia era huir. Especialmente frente al caos nacido de la guerra como este, la huida a gran escala se volvió inevitable. Bajo tales circunstancias, los territorios bajo control de la aldea de la hoja no solo no se comportaban de manera inhumana, sino que en cambio mantenían un alto estándar moral. Asentaban a toda la gente adecuadamente y castigaban duramente a los malhechores. Para la población que huía, eso era un paraíso inimaginable. Así, innumerables personas comenzaron a dirigirse a las regiones controladas por la aldea de la hoja, y cada día la aldea de la hoja tenía que recibir un gran número de refugiados. Esto naturalmente crispó los nervios de esos nobles y daimis. En una era feudal, la población es un recurso. Aunque no trataban a las personas como personas, no trataban a los del fondo como personas, cuando la población se desangraba, ellos también se pondrían alerta y reprimirían. Muchos samurái y ninjas fueron enviados a interceptar a los refugiados que huían del hambre. Semejantes personas no actuarían con suavidad. Los asesinatos y cosas similares ocurrían como algo natural, causando muchas bajas civiles. El bando ninja aliado no se preocupó por esto en absoluto. Aunque ciertamente había personas que no podían soportar verlo, bajo las órdenes de sus superiores, no podían hacer nada y solo podían observar. Pero la aldea de la hoja no se quedaría solo mirando. Para la aldea de la hoja, la población del mundo shinobi les pertenecería en el futuro. La gente del mundo shinobi era también su gente, la fuerza para el desarrollo futuro del mundo shinobi. ¿Cómo podrían posiblemente permitir que ocurrieran masacres así nada más? Es más, todos estos refugiados estaban corriendo hacia las áreas controladas por la aldea de la hoja. Así apareció la aplicación de la ley interregional por parte de la aldea de la hoja. Un gran número de quienes tenían actos malvados fueron castigados severamente, y de paso también eliminaron a algunos nobles. Con medidas tan absolutamente frías, declararon la actitud de la aldea de la hoja. La guerra es la guerra. La aldea de la hoja te permite seguir sobreviviendo como puedas. Pero si pones las manos sobre civiles, serás enviado directamente al otro mundo. El bando ninja aliado no pudo detener la aplicación de la ley interregional de la aldea de la hoja en absoluto.
Solo podían seguir existiendo mientras la guerra no se detuviera porque la aldea de la hoja así lo pretendía, por el bien de tomar el control de todo en el mundo shinobi sin contratiempos. Sin duda, esto era una vergüenza y también un suicidio lento, dejando al bando shinobi aliado completamente impotente y obligándolos a hacer lo que la aldea de la hoja exigía. Al fin y al cabo, una mala vida es mejor que una buena muerte. Incluso sabiendo que era un suicidio lento, mientras pudieran vivir por ahora, esos nobles y daimis harían todo lo posible por sobrevivir. Se podría decir que el futuro del mundo shinobi ya podía verse de un vistazo. Por esta misma razón, los líderes de las aldeas de las fuerzas aliadas shinobi ya se estaban preparando para el futuro. Como dice el refrán, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Frente a una aldea de la hoja tan poderosa que verdaderamente pretendía voltear el cielo y la tierra, tenían que ser perspicaces. Al fin y al cabo, no eran solo ninjas. Eran líderes de aldeas que portaban el destino de muchas personas. Lo que tenían que considerar no era tan simple. Confrontados con una era tan nueva, todos necesitaban pensar seriamente en el futuro, y aún más en los futuros de sus clanes y aldeas. Un orden nuevo se estaba formando en tales circunstancias. Con productividad y fuerza armada absolutas, la aldea de la hoja le mostró al mundo shinobi que era un golpe de reducción dimensional y que eran el verdadero mandato del cielo y el impulso, y la verdadera era de paz perteneciente al mundo shinobi estaba a punto de llegar. En este proceso, Minato Namikaze, como comandante de guerra de la aldea de la hoja, supervisaba todo, mientras que Tsunade, la Hokage, era responsable solo de la logística. Sin duda, esto estaba allanando el camino para la elevación de Minato Namikaze. El logro de unificar el mundo shinobi lo haría el indiscutible más grande futuro Hokage, y cuando llegara la unificación formal, tomaría el asiento de Hokage. Además, este también sería el puesto final de Hokage. Cuando el mundo shinobi fuera completamente unificado, una revisión exhaustiva del sistema político se desplegaría al mismo tiempo, y para entonces, el gobernante del mundo shinobi ya no se llamaría Hokage. Por lo tanto, cuando la era del Hokage alcanzara su punto culminante era también cuando el Hokage se convertiría en historia. Su sistema habría completado su misión y también significaría el telón final de la era ninja. Después de eso, llegaría una nueva era de gran expansión. Y en tal situación, Uchiha Kei completó una nueva misión principal del sistema. Solo que esta vez no mejoró las habilidades que su red mental había dominado, porque esas ya habían alcanzado el nivel más alto. Por lo tanto, el sistema le otorgó a Uchiha Kei una función completamente nueva. Esta vez era el dominio de la proyección masiva. Una función completamente nueva. Su efecto era similar a la función de proyección en Yu-Gi-Oh! Capaz de producir imágenes directamente en el mundo real. Solo que esta función no era mera proyección. Además de imágenes, podía tocarse directamente. Por supuesto, se requerían herramientas de apoyo. Según los materiales incluidos en la tecnología, se necesitaban fabricar trajes especiales o guantes para poder tener sensación táctil real. Sin duda, esta era una función de contenido técnico extremadamente alto, tecnología negra como el sistema de red mental. Solo que, colocada en el mundo shinobi, esta cosa era más bien poca chicha, porque el gran escenario del mundo shinobi tenía todo tipo de habilidades únicas que podían crear mejores efectos sin requerir un contenido técnico tan alto. Aún así, para Uchiha Kei, este gadget era como el sistema de red mental, algo que podía usarse en conjunto con sus propias capacidades. Por ejemplo, con esta función de proyección, Uchiha Kei podía usarla directamente, emparejándola con la función de materialización de la imaginación del Rinnegan. En combinación, las limitaciones de la materialización de la imaginación fueron directamente rotas. Uchiha Kei podía ahora permitir que las cosas materializadas por la materialización de la imaginación existieran a largo plazo, ya no como antes donde solo podían existir durante un período de tiempo. Además, estas sustancias ya no eran meras creaciones temporales provenientes de torcer la realidad. Poseían textura real, y los seres vivos conjurados incluso podían poseer pensamiento individual, logrando un verdadero dominio de la creación. Por ejemplo, si Uchiha Kei creaba directamente una Tsunade falsa, esa Tsunade también poseería pensamiento. Aunque no tan vívida como la original, sería como la creación del señor dios de humanos en la novela Terror Infinity. Sin duda, este era el verdadero dominio de un creador. Aunque solo la punta del iceberg verdaderamente ya lo había tocado. Cuando otros se enteraron de esta noticia, impactados ya no era suficiente para describirlo.
Tras su impacto, Kaguya Tsutsuki declaró directamente que si Uchiha Kei consumía un fruto del chakra y completaba un salto en su nivel de vida, podría superar a la gran mayoría de los Tsutsuki, convirtiéndose en una existencia incomparablemente cercana al dios Tsutsuki. Porque incluso dentro del clan Tsutsuki, la habilidad fundamental que Uchiha Kei ahora dominaba era un dominio de creación que incluso los Super Tsutsuki que habían comido muchos frutos del chakra no podían alcanzar. Todo lo que podía decirse era que aunque este sistema de juego era muy explotador, sus funciones eran verdaderamente poderosas. También mostraba indirectamente cuán elevado debía ser el estatus del creador del sistema. Sin duda una existencia de alta dimensión. Solo que, para entender todo, Uchiha Kei todavía tenía que seguir mejorando. Solo después de verdaderamente ascender estaría calificado para discutir los secretos ocultos en ello. Por supuesto, la premisa era que Uchiha Kei estaría dispuesto a sondearlos. De todos modos, por ahora Uchiha Kei no tenía mente para explorar tales cosas que podían ser o no ser. Comparado con esas, esperaba más que el mundo shinobi lograra verdaderamente la ascensión de su civilización general. Porque cuando una civilización completa la ascensión, la energía que puede erupcionar es absolutamente incomparable a la de una sola persona cruzando sola. Quizás, cuando el mundo shinobi verdaderamente complete la ascensión, aún podría ser capaz de regresar a su verdadero lugar de origen. Ese mundo llamado Tierra. Regresar a casa vestido de seda y brocado. Esto es algo grabado profundamente en el alma de las personas chinas. Uchiha Kei nunca había olvidado esto, ni siquiera después de reencarnarse. Y en precisamente tal situación, con la ayuda de la materialización de la imaginación perfeccionada que Uchiha Kei había dominado recientemente, la tecnología de fabricación del fruto del chakra finalmente fue perfeccionada, y entró directamente en una etapa donde podían producirse múltiples. Cuando se logró esta tecnología, significaba no solo que Uchiha Kei podía completar su ascenso, sino también que los destinos de Kara y Tsutsuki y Shiki habían entrado en su cuenta regresiva final. Capítulo 468, el juego final. Naruto epílogo. ¿Qué se siente al dar un salto en la vida? Es una doble metamorfosis, de la conciencia al cuerpo. No es solo una vida longeva, sino una trascendencia sensorial más allá de lo que una vez fue. Las cosas que antes no podían sentirse ni observarse se vuelven cristalinas después de completar este salto vital. Incluso se pueden sostener ciertas imposibilidades en la palma de la mano y jugar con ellas a voluntad. Potenciado por ojos evolucionados en un Rinnegan con Tomoe, incluso cambiar la composición material de las cosas no es una tarea difícil. Con suficiente conocimiento, uno podría incluso convertirse en una máquina de bioingeniería y remodelar a voluntad la composición celular de los seres vivos. Por ejemplo, transformar un pollo en un pato, o convertir ese pollo en un águila. Lo increíble puede hacerse con facilidad, como una forma de vida última aún más poderosa que Cars. Este es el resultado de la ascensión de Uchiha Kei. Además, puede controlar las células de su propio cuerpo para no tener que adoptar el aspecto albino del clan Tsutsuki. Puede mantener la apariencia de una persona normal. Sin duda, tales resultados son únicos de Uchiha Kei. Otras personas que también comieron el fruto del chakra del árbol dios, como Uchiha Madara, simplemente se convirtieron en un Jinchuriki de las 10 colas como en la historia original, y no podían, como Uchiha Kei, controlar incluso las células de sus propios cuerpos. En términos de nivel de ascensión, Uchiha Kei ha superado completamente a los demás. Incluso Kaguya Tsutsuki quedó profundamente impactada cuando lo vio, y luego admitió que con esta única ola de evolución, Uchiha Kei ya la había superado a ella, la princesa del clan Tsutsuki, como si hubiera activado el modo trampa. A esto, Uchiha Kei solo quería decir. Simplemente no lo apagó, eso es todo. No es modo trampa. JPG. Bajo tales circunstancias, la boda se celebró según lo programado. Era la boda de Uchiha Kei con Tsunade, Kikyo Uzumaki y Uchiha Naori. Una boda que une a 3 personas. Esta boda no sorprendió a nadie, ya que las relaciones entre las 3 mujeres y Uchiha Kei se habían establecido desde hacía mucho. Muchas personas habían pensado que Uchiha Kei primero se casaría con Tsunade, y luego traería a Kikyo y Uchiha Naori a casa como esposas secundarias más tarde. ¿Quién iba a saber que Uchiha Kei se casaría con las 3 juntas? Lo que más sorprendió a muchos fue que la temperamental Tsunade no se opuso en absoluto, y en cambio eligió apoyarlo. Claramente, las relaciones entre estas personas eran mucho más íntimas de lo que los forasteros imaginaban, y desde hacía mucho albergaban esta intención. Por supuesto, dada la identidad y el estatus actuales de Uchiha Kei, nadie iba a chismear. En cambio, muchos lo convirtieron en su tema de conversación después de comer y el objeto de su envidia y celos.
Pero realmente, la boda era solo una formalidad, un título público para darle a todos su nombre legítimo. En la práctica, llevaban mucho tiempo viviendo juntos. Al fin y al cabo, cuando se ven mañana y noche, y todos actúan de buena fe sin jugar juegos mentales, muchas cosas caen naturalmente en su lugar. Después de que esta boda, destinada a ser registrada en la historia del mundo shinobi, concluyó, también tuvo lugar la boda de Minato Namikaze y Kusina Uzumaki. De igual manera, era una boda largamente preparada y largamente predestinada. Para la aldea de la hoja del mundo principal, también representaba el inicio de un nuevo capítulo. Bajo tales circunstancias, Kaguya Tsutsuki fue finalmente y completamente liberada. Porque ahora verdaderamente existía una manera de suprimir a esta progenitora del chakra. La propia Kaguya Tsutsuki era muy consciente de esto. Y con Uchiha Kei, esta persona del mundo shinobi que trasciende el sentido común, completando su ascensión, también supo que ya no había necesidad de temer la llegada del clan Tsutsuki, sin importar de qué mundo paralelo pudiera ser. Así, una vez liberada, Kaguya Tsutsuki se volvió directamente reclusiva, transformándose plenamente en una ermitaña, entregándose a los juegos de Genjutsu todos los días y siendo incapaz de desprenderse de ellos. No le importaba el mundo exterior y no tenía planes de interactuar con nadie. Frente a esto, todos quedaron sin palabras. Al fin y al cabo, dada la identidad y el estatus de la diosa conejo, convertirse en una super ermitaña era difícil de procesar. Aún así, permitió que muchos respiraran con alivio. Dado el nivel de presencia y poder de Kaguya Tsutsuki, si hubiera querido causar problemas, definitivamente habría encontrado todo tipo de caos elaborado. Ahora, con Kaguya Tsutsuki convirtiéndose en una ermitaña acérrima y volviéndose un elemento fijo del mundo del Genjutsu, era, en cierto sentido, algo muy bueno. Al menos, los hermanos Tsutsuki ambos se relajaron. A medida que su relación con Kaguya Tsutsuki se calentó rápidamente, los dos hermanos a menudo se tomaban tiempo para acompañar a Kaguya Tsutsuki a jugar en el juego. Solo que, bueno, dado que sus habilidades no eran tan buenas, siempre estaban siendo regañados por Kaguya Tsutsuki. Sí, una madre adicta a los juegos, despreciando las malas habilidades de juego de sus hijos. Esto verdaderamente es una maravilla del mundo. Luego, bajo tales circunstancias, Kaguya Tsutsuki en realidad prefería jugar con sus nietos, es decir, las bestias con cola que también se empapaban en el mundo del Genjutsu todos los días. Al fin y al cabo, las bestias con cola habían estado jugando constantemente y eran bastante habilidosas. Pero para las bestias con cola, esto era una montaña de presión. Su miedo a Kaguya Tsutsuki estaba grabado en sus almas, así que naturalmente estaban aterrorizadas de estar cerca de ella. Esta resistencia también afectaba el estado de ánimo de Kaguya Tsutsuki, así que no jugaba a menudo con las bestias con cola. Lo que verdaderamente cambió la situación y le proporcionó un compañero de juego a largo plazo fue cuando la aldea de la hoja del mundo principal comenzó sus acciones de seguimiento apuntando al mundo Shinobi N2. En continua cooperación con Konoha, 2, finalmente se estableció el plan para desenterrar a la familia Tsutsuki oculta por Konoha, 2. Como en el mundo principal, los hermanos Tsutsuki del mundo, 2 también estaban en un estado inmortal, ni vivos ni muertos, ocultos en sus propios lugares. Bajo tales circunstancias, los hermanos Tsutsuki del mundo principal cargaron sin vacilar, contribuyeron su fuerza, encontraron directamente sus yo mismos, y luego les dieron una brutal paliza. Sí, estos dos tipos asestaron golpes pesados a sí mismos, y no se contuvieron en absoluto. Apenas parecía deber público. Era toda vendetta personal. Obviamente, el sentimiento de me odio a mí mismo se había extendido bastante ferozmente, haciendo que los hermanos Tsutsuki despreciaran profundamente los yo mismos que todavía se aferraban a esas ideas tontas del pasado. Cuando vieron a sus yo mismos del mundo, 2, se sintió como si su pasado más vergonzoso fuera arrojado de vuelta a sus caras. Perdieron completamente la compostura. En resumen, los hermanos Tsutsuki del mundo, 2 sufrieron una viciosa paliza de sí mismos, golpeados hasta el punto de casi el éxtasis y casi la muerte. Y dado que los hermanos Tsutsuki del mundo principal sabían cómo garantizar que las almas de los dos no se dispersaran, podían sufrir miserablemente y aún así mantener sus almas intactas para siempre. Digamos simplemente que, cuando la gente se pone cruel, verdaderamente puede ser cruel consigo misma. En comparación, la Kaguya Tsutsuki del mundo, 2 lo tuvo mucho más fácil. Fue liberada directamente por la Kaguya Tsutsuki del mundo principal. Cuando las dos se encontraron, la Kaguya del mundo, 2 quedó atónita, y luego sintió la presencia de una Tsutsuki exactamente como ella misma pero mucho más fuerte. Tembló de miedo, pensando que estaba a punto de ser devorada.
Sin embargo, la Kaguya del mundo principal rápidamente mostró buena voluntad y tranquilizó a la Kaguya del mundo 2, luego habló con ella durante mucho tiempo. Cuando la Kaguya del mundo 2 supo de la existencia de los mundos paralelos, y se dio cuenta de cuán poderosos eran, y de que podía ir allí para refugiarse, sus ojos se iluminaron de inmediato. Estaba encantada y sin vacilar eligió seguir a la Kaguya del mundo principal al mundo principal. Así, la Kaguya del mundo principal ganó una hermana menor que era completamente su fanática, y una compañera de juego calificada. Claramente, para la Kaguya del mundo 2, que siempre había sido una sirviente y un extra menor, el noble estatus de la Kaguya del mundo principal y su forma de hacer las cosas eran el yo de sus sueños. Esto hizo que la Kaguya del mundo 2 desarrollara un fuerte sentido de admiración. Y dado que la Kaguya del mundo principal también era muy buena con la Kaguya del mundo 2, la Kaguya del mundo 2 naturalmente se entregó completamente. De esta manera, las dos Kaguya Tsutsuki se convirtieron en residentes fijas del mundo del genjutsu del mundo principal. No tenían ningún apego al mundo real en absoluto. A menos que fuera necesario, absolutamente no saldrían, demostrando plenamente los valores de la nueva era del mundo del genjutsu es mucho mejor que el mundo real. De hecho, incluso dejando de lado el mundo de la red espiritual de Uchiha Kei, la plataforma compuesta de juegos de genjutsu y la red de genjutsu ya estaba construyendo un segundo mundo en el verdadero sentido. Especialmente a medida que más y más personas se unieron a la creación de redes de genjutsu y juegos de genjutsu, innumerables ideas y conceptos fueron encendidos. Ya no era la era en que Uchiha Kei tenía que trabajar como esclavo para construir la plataforma de creación de juegos él solo. Aunque la guerra del mundo shinobi todavía se estaba librando, una retaguardia estable y de rápido desarrollo rápidamente incubó muchas cosas. Y mientras Konoha había seguido vertiendo esfuerzo en desarrollar ciencia y tecnología de vanguardia y entrenar poderosos de primer nivel, no había descuidado las mejoras a nivel de base. Todo tipo de tecnologías que podían otorgar rápidamente chakra y dejar que la población dominara el ninjutsu básico ya habían sido desplegadas. Los territorios bajo el gobierno de la aldea de la hoja estaban entrando, en el sentido tradicional, en una era de ninjas universales. Por supuesto, dado que todos son ninjas, la profesión ninja desaparecerá en el futuro. Será reemplazada por muchas más profesiones subdivididas y claramente definidas. Esto también es una característica distintiva de entrar en una verdadera sociedad industrial y tecnológica. Bajo tales circunstancias, porque existe el sistema extraordinario del chakra, los juegos de genjutsu y la red de genjutsu no obstaculizaron el desarrollo industrial. Por el contrario, se convirtieron en una gran fuerza impulsora, convirtiéndose en un verdadero segundo mundo mientras también minimizaban la posible agitación social y los conflictos. Fue bajo estas condiciones que Uchiha Kei verdaderamente se embarcó en una vida de adaptación y porteo, trayendo al mundo shinobi todo tipo de juegos que conocía de su vida anterior. Esta vez, aunque todavía habría algunas modificaciones, no había necesidad de las revisiones exhaustivas de los títulos anteriores. Y dado que estos estaban en la plataforma de juegos de genjutsu, los juegos portados incluso recibieron mejoras considerables. Tanto en jugabilidad como en alcance, superaron a los originales, ofreciendo una verdadera experiencia de juego al máximo. Por ejemplo, en la vida anterior de Uchiha Kei, Cyberpunk 2077 fue criticado por muchos jugadores por su problemático lanzamiento, con graves errores y recortes de contenido notables. Pero cuando Uchiha Kei lanzó el juego como juego de genjutsu, realizó el título en su completitud verdadera y entregó todas las grandes promesas que el estudio original no había logrado. A través de este único juego de genjutsu, la gente del mundo shinobi vio un nuevo mundo grandioso, retorcido y depravado, pero infinitamente ciencia ficción. Luego, bajo tales circunstancias, cuando la guerra del mundo shinobi en el mundo principal terminó oficialmente y Minato Namikaze heredó el asiento de Hokage, la operación apuntando a Kara y Tsutsuki Ishiki finalmente llegó. En esta operación, todo lo de Kara en el mundo, sufrió un golpe devastador de reducción dimensional. Habiendo explorado durante mucho tiempo todo, las fuerzas aliadas de Konoha lo manejaron todo a velocidad de rayo. Incluso las 10 colas ocultadas por Tsutsuki Ishiki, el gran jefe del Boruto tardío, fue tomado en cuenta. No había nada que hacer. Cuando se enfrenta a una gran ola de poderosos de primer nivel que habían completado una ascensión de físico Tsutsuki, unas meras 10 colas eran carne de cañón. Aunque sea el gran jefe de Boruto, es lo mismo. En cuanto a Tsutsuki Ishiki, el gran jefe más imponente de Boruto, recibió atención especial.
Ambas Kaguya Tsutsuki llevaron a sus 4 hijos al campo. Luego suma un grupo entero de poderosos que habían completado una evolución de nivel Tsutsuki. Uchiha Madara, Hashirama Senju, Naruto, Sasuke Uchiha, Minato Namikaze y muchos otros, y verdaderamente experimentó lo que significa la desesperación. Luego, bajo tales circunstancias, Uchiha Kei, quien había dado verdaderamente un paso gigante más allá de los demás, cuyo nivel de vida y mecánicas de habilidad hacían que incluso los Tsutsuki exclamaran eso es demasiado Tsutsuki, llegó personalmente. Con un verdadero dominio y control de la realidad, el poder de la imaginación perfecta hecha manifiesta, hizo que las pupilas de Tsutsuki Ishiki temblaran y borró completamente su voluntad de resistir en la desesperación. Así, Tsutsuki Ishiki fue tratado. No murió, pero fue capturado como sujeto experimental para ser estudiado cuidadosamente por Orochimaru y compañía. Sería exprimido de todo valor restante allí, contribuyendo su última fuerza al despegue del mundo shinobi. Desde este punto, todas las crisis internas y los enemigos ocultos dentro de los dos mundos shinobi fueron resueltos. Ambos mundos entraron en un estado de equipaje ligero. Aunque amenazas como Momoshiki Tsutsuki llegarían en el futuro, el poder de esos tipos ni siquiera podía igualar al de Tsutsuki Ishiki, así que naturalmente ya no podían amenazar al mundo shinobi. En verdad, dado el ritmo actual de desarrollo del mundo shinobi, la única preocupación futura sería el clan Tsutsuki. Todo en el mundo shinobi entró así en una era de paz y desarrollo en el verdadero sentido. Y con ambos mundos shinobi completamente bajo el control de los dos Konohas, la inteligencia de los dos mundos fue finalmente hecha pública. Junto a ella, muchos secretos fueron divulgados. Por ejemplo, la fuente de 1000 años de turbulencias en el mundo shinobi. Sí. Aunque Setsu Negro ya había sido borrado, continuó contribuyendo con su valor. Sin duda, esta información era asombrosa, y selló una gruesa capa de tierra sobre la tumba de la vieja era, condenando completamente los sueños retro de muchos conservadores y oportunistas. Al fin y al cabo, si la turbulencia de 1000 años del mundo shinobi era una conspiración por la mano detrás de las escenas, entonces quienes quieran volver a esa era turbulenta son los cómplices del cerebro maestro, enemigos públicos de la paz en el mundo shinobi. Para tales personas, ya no son villanos ordinarios. Hay que golpear fuerte. Así, llegó la paz verdaderamente duradera del mundo shinobi, no vista en 1000 años. Condujo al mundo shinobi a un período de desarrollo frenético al estilo trampa. Desarrollándose en sincronía estaba la plataforma de juegos de Genjutsu. Surgieron innumerables genios, aparecieron innumerables ideas. Con ellos vinieron plataformas completamente nuevas que solo surgieron con la llegada del Internet. Sitios de novelas, sitios de video, y demás. 100 escuelas de pensamiento contendían. 100 flores florecieron. Ese era el verdadero retrato de la era de la red de Genjutsu. Bajo tales circunstancias, Uchiha Kei sonrió y lanzó su obra de retiro. Habiéndose convertido en la figura más legendaria del mundo shinobi y el padre del mundo del Genjutsu, provocó inevitablemente una tremenda sensación con este juego. Incluso superó la imaginación. Porque el nombre de este juego final de Genjutsu era Naruto. Un juego. Un blockbuster triple A usando el Naruto original como su modelo, conteniendo todas las historias que Uchiha Kei conocía.